la nueva pandemia está obligando a los sectores económicos del mundo, a las fábricas, a ralentizar o a detener la producción. La producción reducida está interrumpiendo las cadenas de suministro que normalmente se han mantenido en los países. Las cadenas de suministro que van desde los medicamentos hasta los vehículos, de los productos perecederos hasta los productos menos suntuarios. Parte del problema, que dicen los economistas, hay muchas opiniones al respecto, que hay muchos puntos de estrangulamiento en la producción, muchos cuellos de botella, decimos nosotros, en las cátedras. Y evidentemente estos cuellos de botella pueden estar concentrados en un país, una ciudad, una compañía, o cualquier elemento que va creando ciertas vulnerabilidades en la trazabilidad del producto. Por ejemplo, Geoffrey Gertz, miembro del programa de Economía y Desarrollo Global de Brookings Institution, dice, ciertamente vemos eso con China, la pandemia realmente está llevando a casa la necesidad de invertir más en la capacidad de recuperación de la cadena de suministro. Bueno, bajo este contexto, bajo esta idea primaria, nosotros hoy día tenemos un nuevo profesor invitado, el cual lo va a definir perfectamente el profesor Juan Kelly, y quien nos va a aportar en este ciclo de entrevistas una visión, un aporte más, un aporte importante a lo que nosotros estamos buscando. Sí, bueno, muchas gracias, Leopoldo. En esta oportunidad tenemos la suerte de contar con un profesor muy distinguido del país trasandino, de Argentina. Se trata del profesor Carlos Méndez. Carlos Méndez es director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional del Litoral, desempeñando el cargo de full professor de las cátedras de simulación y optimización de procesos industriales. Además, es investigador principal del CONICET en el área de Ingeniería de Procesos. Carlos Méndez ha sido profesor visitante de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos, del Politécnico de Cataluña y del Politécnico de Madrid, en España. Es autor de más de 100 trabajos de revistas indexadas. Básicamente estamos ante un investigador de primer nivel y queremos que nos ilustre con su conocimiento sobre cómo enfrentar la pandemia en este siglo XXI. Por lo tanto, bienvenido, Carlos. Y la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿cuál crees tú que serán los criterios? Hola, Armando. Adelante, sí. Bienvenido. Sí, no, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Sí, va bien. Queríamos entonces hacerte unas preguntas para que te explayes y puedas contarnos desde tu punto de vista. La primera tiene que ver con el diseño estructural de las cadenas y su capacidad de resiliencia frente a las disrupciones que estamos enfrentando en medio de esta crisis. Entonces, queríamos saber, ¿cuál crees tú que son los criterios de diseño estructural y operacional de las cadenas de abastecimiento necesarios para enfrentar los eventos que vivimos? Bueno, lo primero que pienso es que estamos enfrentando un problema nuevo que nunca ha ocurrido para la historia de la humanidad, tal como está la sociedad actualmente, tan globalizada. Esto nos pone un gran desafío, ya que por el momento no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, cómo se van a poder recuperar las economías en el futuro y qué van a tener que hacer para ello. Sí estamos acostumbrados más en un ambiente operacional de una industria individual, en responder a ciertas incertidumbres o a ciertos eventos inesperados, pero este evento mundial que afecta a todos los países de una forma directa, nos va a costar, digamos, de dimensionar los cambios que vamos a tener que realizar. Escuché la otra vez una entrevista
del secretario de Producción de Estados Unidos que decía que probablemente luego de esta pandemia Estados Unidos revisará su criterio para definir sus cadenas de suministro, tratando de descansar en lo que son más proveedores nacionales que internacionales, sobre todo en aquellos elementos donde sean crítica la necesidad de contar con ellos para continuar la producción. Bien. Pero acá también nos enfrentamos a otro desafío, que es que el consumo ha cambiado drásticamente en muchos de los productos que se ofrecen en la economía. Por ejemplo, las automotrices han recibido un impacto muy grande y no sabemos cómo eso luego va a impactar en los próximos meses. Por lo tanto, pienso que se va a... los cambios que supongo que vendrán más adelante van a ser tratar de descansar en proveedores nacionales, tratar de lograr una mayor automatización de las cadenas de suministro en todos sus eslabones, de manera tal de que se pueda reaccionar, aún sin contar con tanto personal en las empresas, y poder así seguir continuando con el normal abastecimiento de productos. Perfecto. Perfecto. Te cedo la palabra, Leopoldo. Gracias. Mira, bastante iluminador el tema de la automatización, tema que, por supuesto, a nosotros también nos inquieta poder revisar cuáles son los mejores caminos. Y dentro de esto, la idea de poder preguntar algo es cómo podemos valorar el riesgo y la capacidad de resiliencia en las cadenas de abastecimiento locales y globales. Por ejemplo, ¿qué herramientas tecnológicas tenemos hoy día? O bien, ¿cuáles herramientas tecnológicas debemos generar, crear? Bien. Relacionado con el riesgo, se ha trabajado en diversas líneas, sobre todo en la temática de toma de decisiones y el desarrollo de modelos para asistir a la toma de decisión, donde se considera distintas posturas para enfrentar el riesgo. Dentro de esas posturas podemos tener posturas que son neutrales al riesgo, en donde básicamente lo que se intenta hacer es optimizar costos, reducir costos, maximizar beneficios, maximizar la satisfacción de los clientes, sin tener en cuenta el riesgo de ciertas acciones o ciertos eventos que podrían ocurrir. Podríamos decir que quienes utilizan ese criterio son tomadores de decisiones optimistas. Por otro lado, también existe en la literatura científica un conjunto de trabajos donde el riesgo se considera de una forma totalmente diferente. Y estaríamos hablando de tomadores de decisiones con una condición más pesimista y conservadora, en donde tratan de evitar el riesgo al momento de tomar decisiones. Sería, por ejemplo, el inversor que invierte en una caja de ahorro o en un plazo fijo de un banco y que sabe que no va a tener ningún problema y que su ganancia va a estar en cierta forma determinada a priori. Mientras que el otro, el neutral al riesgo, podría llegar a hacer inversiones mucho más riesgosas, pensando de que lo único que le interesa va a ser obtener el mayor beneficio posible. Por lo tanto, en las cadenas de suministro, y nosotros hemos trabajado en algunos desarrollos que realizamos con cadenas de suministro de lazo cerrado, donde en el criterio de optimización solo se tiene en cuenta el tema de costos, beneficios,
sino que además se incorpora el riesgo dentro de lo que sería una función multiobjetivo. Y ese riesgo puede ser de alguna forma seteado por el tomador de decisiones de manera tal de considerar un mayor riesgo o un menor riesgo de acuerdo a las circunstancias. El riesgo nos va a llevar, por ejemplo, si somos capaces de enfrentar un mayor riesgo, seguramente podremos bajar los costos, pero teniendo un riesgo mucho más alto, mientras que si el riesgo, no somos capaces de enfrentar un alto riesgo, lo que deberíamos tener son proveedores alternativos, trabajar a lo mejor con proveedores nacionales, lo cual podría llevarnos a aumentar los costos, pero nos permitiría enfrentar cualquier evento inesperado de una mejor forma. No sé si se entiende. Sí, creo que es muy iluminador esa posición del tomador de decisiones frente al riesgo. Y la explicación fue muy concisa. Ahora, esos escenarios de riesgo, ¿bajo qué metodología los podemos incorporar en nuestra toma de decisiones, ya sea diaria, de corto plazo, mediano plazo o de largo plazo? ¿Tienes alguna recomendación para, una vez generados los escenarios posibles, cómo trabajar con ellos? Incorporar, hay distintas metodologías para incorporarlas y hay distintos indicadores de riesgo que se pueden calcular a partir de ciertos parámetros dentro de una metodología matemática. Lo que pasa con el tema de incorporar el riesgo es que deberíamos trabajar con una cierta incertidumbre dentro de los modelos. Y esa incertidumbre usualmente nos lleva a modelos con un alto costo computacional. Nosotros, por ejemplo, cuando desarrollamos modelos para el diseño de cadena de suministro de lazo cerrado, considerando riesgo, actualmente somos capaces de evaluar muy pocos escenarios y algunas opciones en cuanto al riesgo con un costo computacional muy elevado. Por lo tanto, será un gran desafío desarrollar metodologías que sean capaces de tratar con toda esta incertidumbre en un costo computacional razonable. Yo creo que el desafío va a estar ahí en manejar estas herramientas, pero que realmente puedan ser útiles para asistir al proceso de toma de decisión en las empresas. Sí, coincido. Te agradezco la respuesta. Justamente me parece que lo que dices tú, o sea, la gran explosión de posibilidades que se da ante la evaluación de riesgo en los diferentes nodos de la cadena hace que esa información se amplifique de tal forma que es tan grande que las metodologías actuales, como dices tú, no nos permiten evaluarla. Y ahí nos abres como líneas de investigación o líneas de trabajo. Ahora, me gustaría cederle la palabra al profesor Leopoldo para seguir con este debate. Bueno, agradeciendo el aporte que nos ha entrado nosotros a cuestionarnos, por ejemplo, esta evaluación frente a los escenarios disruptivos a los cuales nos enfrentamos, pero hoy día tenemos algo con lo cual no hemos parado, hemos ido avanzando en el tiempo, y el rol de la digitalización ya tiene una componente importante frente a la crisis. Y la crisis y la disrupción. Ahora, ¿cómo se manifiesta o cuál va a ser el rol que va a ir jugando esta digitalización en estos escenarios de crisis o en estos escenarios disruptivos en nuestras cadenas de abastecimiento? Bueno, ahí yo creo que va a estar el punto clave de los nuevos cambios que se vienen en un futuro muy próximo. La capacidad de enfrentar estos fenómenos globales
va a estar muy relacionada a la capacidad de automatización de las empresas y de digitalizar y básicamente utilizar todo lo que es la industria 4.0, con metodologías automatizadas, informatizadas, de manera tal de que se pueda reaccionar sin necesidad de contar con una gran cantidad de personal en las industrias. Lo estamos viendo en todas las empresas de la región aquí en Argentina, aquellas que han sabido informatizar todos sus sistemas y que trabajan de forma remota, han podido básicamente adaptarse rápidamente a los cambios, mientras que aquellas que no fueron capaces de tener sus sistemas automatizados, han tenido grandes cambios para enfrentar este nuevo problema. Lo mismo ocurre en las universidades, en las escuelas. Vemos que las universidades más informatizadas son las que más fácil se adaptan a esta nueva forma de enseñanza virtual, mientras que aquellas que no han tenido la capacidad de desarrollarse tecnológicamente han tenido grandes problemas para poder brindar docencia a sus alumnos. Por lo tanto, creo que habrá grandes inversiones y es más, estimo que habrá alguna forma de cuantificar qué tan preparada está una industria para enfrentar este tipo de eventos globales de la mejor forma posible. Algo así como sería una norma de calidad, una norma que nos permita decir, bueno, este proveedor, a pesar de que pase cualquier problema, me va a ser capaz de brindar el producto en tiempo y forma. Y creo que eso va a ser uno de los grandes cambios que se vendrán en el futuro cercano. Bien. Muchas gracias. Me gustó muchísimo este último concepto que dijiste, Carlos, que tiene que ver con ser capaces de generar una norma que evalúe la capacidad de resiliencia, la capacidad de reacción ante eventos inesperados. Algo que probablemente en las carreras de ingeniería, tanto en ingeniería industrial como la que diriges tú, y la carrera nuestra, que es de transporte y logística, nunca estuvieron tan orientadas a la definición del riesgo como algo importante o tan importante como la minimización de costos, donde la minimización de costos siempre ha sido fácil de justificar en el quehacer empresarial y lo buscamos en casi todas las actividades que realizamos. Y ahora tenemos que cambiar el foco y probablemente los tres que estamos aquí presentes, que somos profesores, tengamos que hacer un énfasis adicional para mentalizar a los futuros ingenieros y futuros tomadores de decisiones, gerentes de empresa, para que las herramientas de evaluación de riesgo estén a su mano y sean parte de su flujo de trabajo. No sé si entendí bien eso. Sí, sí. Yo creo que es un antes y un después, Armando. Esto presupone prácticamente barajar y dar de nuevo. No podemos pensar que esta va a ser la única crisis que vamos a tener en el futuro. Se habla de que nuevos virus podrían aparecer en un futuro y causar este tipo de acontecimiento mundial. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a tener que estar preparados. Los costos de esta pandemia son increíbles, casi muy difícil de dimensionar por el momento, y no sabemos siquiera cuándo va a terminar. Supongo que al momento de poder vencer esta situación se tratará de ver cómo se puede enfrentar de la mejor forma posible, y eso presupone, digamos, una valorización de la capacidad de las empresas para reaccionar ante estos eventos imprevistos. Por lo tanto, veo así como posible una norma o alguna forma
sistemática de cuantificar esa posibilidad de reacción rápida. Perfecto. Leopoldo, no sé si tienes algunas palabras. Sí, el aporte interesante de haber escuchado esto de la norma, tal como lo repito lo que dijo Armando, también me sitúa en la trazabilidad que tiene esta cadena, en los distintos elementos que hoy día están cambiando o están desapareciendo también de nuestro sistema, y la enorme cantidad de elementos que están sucediendo, por ejemplo, en la creación o los nuevos riesgos. ¿Ya? La teoría de riesgos siempre tiene una forma de tratarse, pero hoy día estamos asistiendo a un incalculable mundo de nuevas ideas o nuevos caminos. Y en eso, Carlos, ha sido muy clarificador lo que nos has contado, y espero que podamos tener muchos más encuentros de esta manera, con estas pocas preguntas que hemos diseñado junto al profesor Vaneskeli, pero para nosotros son bastante claras respecto de un camino a seguir, el camino que estamos siguiendo en la enseñanza, en la academia, y de aquí, por supuesto, derivan una serie de elementos, tales como estudios, tales como otras formas de enfrentar este problema que para todos es el mismo. Gracias por lo demás. Bueno, la verdad que yo quería agradecerles la invitación. Me parece muy interesante desde ahora empezar a analizar qué es lo que se viene. Supongo que tendremos un gran desafío dentro de lo que son el área, donde es el área de ingeniería industrial y carreras afines, en donde luego de pasada la pandemia y durante la pandemia tendremos que tomar medidas correctivas para mejorar los sistemas de producción. Así que supongo que será un gran desafío, muy interesante para todos los vinculados a esta carrera, así que espero podamos brindar nuevas herramientas. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Te dejamos siempre invitado para todas las cosas que hagamos, y un abrazo a los dos, y nos vemos en el próximo episodio de la cadena de suministro frente a la pandemia del siglo XXI. Hasta luego. Carlos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.